versículo 1 al 2. Hoy quiero hablarles de lo que nuestro lema dice, la primera parte del problema, de nuestro lema. Laura quedó aburrida. ¿Cómo es nuestra primera parte de nuestro lema? No hay transformación sin el Espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, lo voy a leer en la TLA, traducción en lenguaje actual, dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Un paréntesis. Cuando vengan las últimas, le dicen que se perdieron mi confesión y las dejan así. No tenía forma, la tierra no tenía forma. Y nuestro lema es no hay transformación sin el Espíritu. Pero me llamó la atención en esta versión que dice que la tierra no tenía forma. Normalmente todas las versiones, otras versiones dicen que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Así que cuando leí en esta versión que no tenía forma, yo me fui al diccionario. Me gusta mucho mirar los significados de las palabras, los orígenes de las palabras. Y esa palabra, esta frase, no tener forma o no tenía forma, la RAE dice que no tener forma significa que algo no tiene la forma, figura o perfección que le corresponde. Es irregular, deforme, amorfo e imperfecto. Así que busqué la palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo de forma es tohu, cosa que no vale, algo desolado, algo vano. Y como dijimos, es traducida en muchas como desordenada. En otras palabras, Dios estaba diciendo a través del escritor de Génesis que la tierra no tenía la imagen, la forma, o no tenía la perfección correcta con la que él quería ver la tierra. Y esa perfección le correspondía, porque dice no tenía forma. O sea que le correspondía una perfección a la tierra. Y como no tenía valor alguno, recuerdan, cosa que no tiene valor, por eso la tierra dice que estaba vacía. Todo lo que está vacío en realidad no tiene valor. Esta versión dice la segunda parte: no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Esa es la segunda parte que me llamó la atención de todo ese versículo. Y esa palabra vida, no había en ella nada que tuviera vida, es la palabra bohu. La palabra bohu en el hebreo. Y por eso la traducen como vacía, es decir, vacuidad, ruina, indistinguible o estar vacío. Y me llama la atención que vacuidad, el diccionario lo define como algo vacío y falta de contenido físico o mental. Ya nos vamos acercando al tema. En psicología, esta vacuidad, nosotros lo llamamos ese sentimiento de vacío. Lo llamamos ese vacío emocional o ese vacío existencial. ¿Cuántos de aquí saben de qué hablo? Sentirse vacío por dentro. Eso, desde la fundación del mundo, está haciendo un paralelo de lo que era la tierra
con lo que nosotros íbamos a sentir o íbamos a experimentar después de esa caída del hombre. El doctor Martín Nizama, él es un médico psiquiatra y es experto en adicciones. Así que él define la vacuidad, se lo voy a leer, como la carencia de contenido espiritual en la persona, un foso profundo en la interioridad humana. Para él, la vacuidad es un trastorno espiritual. Esto no lo dice cualquiera, lo dice un psiquiatra que ha trabajado toda su vida, más de 30 años en esto. Entonces, ¿qué tiene que ver Génesis 1:2 con nosotros? Pues tiene que ver todo. Porque la tierra no tuvo forma y no fue llena hasta que, ayúdenme, hasta que Dios habló. ¿Y quién actuó? El Espíritu Santo. Recuerden lo que dicen, pero el Espíritu Santo estaba allí. Entonces, el Espíritu Santo, lo primero que quiere impartir en nosotros, ¿qué es? Orden. ¿Quién más? Una forma. ¿Quién más? Según lo que estamos hablando de ese segundo punto, vida. Lo primero que quiere impartir el Espíritu Santo es vida. ¿Para qué? Pues para dar la forma que Dios quiere en nosotros. Si algo no tiene vida, no va a tener forma. Así que la forma que Dios quiere en nosotros, ¿cuál es? La imagen de Cristo. Uy, están pilas. ¿Sí ve que les sirvió mi confesión? Okay. Romanos 8:28, y ninguna de nosotras sabía quién iba a predicar qué y qué versículos iba, y creo que hemos tomado varios versículos en común. Romanos 8:28 en la Nueva Versión Internacional dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primogénito entre nosotros y entre los que están por fuera. Así que no podemos ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Sí que? ¿Y quién da esa vida? Si el Espíritu Santo no hace la obra de transformación como al principio. Entonces, ¿dónde más vamos a reforzar esto? De pronto no estamos tan convencidas de que esto es así. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Ezequiel 37, versículos del 1 al 8: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. ¿Quién se sabe esa historia? La historia de los huesos secos, ¿cierto? Vamos a mirar este mensaje, porque de verdad nos enseñan algo tan grande. Cuando el Señor me estaba dando esta enseñanza, para mí fue un nuevo aliento de vida y fue confrontativo. Sigue diciendo Ezequiel, versículo 2: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Voy a dejarlo hasta allí. Y tengo esta pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos con lo que hemos hablado de Génesis? ¿Qué nos estará enseñando el Señor a través de Ezequiel?
Y es que hay áreas en nuestra vida que están como esos huesos, secos. Y como les dije que a mí me gusta profundizar, y el Señor me llama la atención con solo ciertas palabras, tomé las más importantes que fueron para mí, y fueron esas dos: huesos secos. Cuando hay huesos secos, no puede haber avance. ¿Por qué? Porque no hay vida. ¿Cómo estaban esos huesos? Desparramados. Me encanta esa versión, yo esa como que desparramado, ¿de dónde salió esa palabra? Pero bueno, estaban tirados todos. Estaban esparcidos, no podían avanzar, no tenían vida. Entonces, el apóstol Juan escribe en la tercera carta, él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero alma aquí no son nuestras emociones, alma aquí es nuestro espíritu. Entonces está diciendo que Él desea que nosotros prosperemos en todas las cosas de nuestra vida y que tengamos salud. Esa salud es salud física, salud espiritual y salud emocional. Dice, así como, es decir, si esto no pasa, no puede pasar lo otro. Si prospera tu alma, si prospera tu espíritu, vas a prosperar en todo lo demás. Y por eso Ezequiel dice, habían huesos secos, desparramados. Entonces, la prosperidad del alma y que es ese crecimiento espiritual, depende de qué? De que haya vida. Y ayer, ¿quién fue que le dijo pellizca al otro? ¿Mónica o Vanessa? Creo que fue Mónica, ¿no? O pellízcate a ti mismo para ver si sientes. Cuando hay vida, hay avance. Y quiero entrar y mirar versículo por versículo, del 1 al 8, para ver qué nos enseña en esta sin transformación, o sin el espíritu no hay transformación. Ahora, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, no quiere decir, Juan no está diciendo, si tú creces espiritualmente vas a tener todo. No, es una prosperidad paulativa dependiendo el área donde la necesites. Y yo siempre hago esta comparación desde que el Señor me enseñó esto. Tienen un árbol de mango y siembran maíz. ¿Qué nace primero? Lo siembran al tiempo. ¿Por qué? Porque dura menos. Porque dura menos. ¿Y por qué no? ¿Y el mango? Si lo sembré al tiempo. Son procesos diferentes. Así es nuestra vida. En cada área el Señor va trabajando a medida que Él necesita ver en tu área económica, en tu área emocional, en tu área... Así lo vas viendo. Lo que pasa es que nosotros queremos ver la prosperidad en todo el tiempo. Y no puede ser así. Una cosa va primero, luego va la otra. No quiere decir que si el mango no ha crecido, no va a crecer. Claro, él tiene su tiempo. Ahora, esto es igual, nuestro crecimiento espiritual entonces es igual a la cosecha. Deseo que tengas salud. ¿Qué dijo el Señor Jesús recitando Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. A sanar los corazones quebrantados. Pero Isaías también dice que Él fue molido por nuestras transgresiones, heridos por nuestros pecados, y que gracias a sus heridas fuimos sanados. Que Él cargó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores y los llevó ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Y eso es físico,
emocional y espiritual. Entonces, el versículo 1 dice que ¿quién llevó a Ezequiel a ese valle? El Espíritu Santo. Un valle lleno, otra vez lo repetimos, de... ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu lo llevó para que viera un valle lleno de huesos secos. ¿Saben qué quiere decir eso? Lo que el Espíritu está haciendo con nosotras hoy y ha venido haciendo toda la vida, o desde que lo recibimos a Cristo. Y es mostrar nuestra condición humana. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos muestra nuestra condición humana. ¿Cómo estamos? Nuestra alma, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro espíritu? Es fácil ver nuestro cuerpo. Cuando estamos enfermos, es fácil sentir que estamos cansados. Otro puede ver que tú estás enfermo. Pueden notar algunas emociones, pero no los sentimientos. Pero que puedan ver cómo está tu alma y cómo está tu espíritu, no. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y lo hace cómo? En intimidad con Dios y a través de la palabra. Y también lo hace a través de otras personas, cuando utiliza otras personas y habla y te dice. Y el versículo 2, lo que quiero decir, desarrollando hasta llegar a los puntos que quiero tratar. Dice que los huesos secos estaban en el fondo del valle. Entonces, hueso, esa palabra en hebreo es exen, y significa como fuerte, cuerpo o uno mismo. Tengan presente eso, para cuando lleguemos a... Y secos es yavés, estar avergonzados, confusos, desilusionados, fracasados, secarse como el agua o marchitarse como la hierba. Ya va cogiendo sentido, ¿no? Secarse como el agua y el fondo del valle donde estaban esos huesos tiene que ver con algo que ya dijimos. Vacuidad. ¿Se acuerdan? Sentirse vacío. Sentir ese vacío existencial. Sentirse ese sentimiento de vacío que no lo llena nada. Esa carencia de contenido espiritual, como lo dice este psiquiatra. Y hemos estado entonces con esa vacuidad. Hemos sido huesos secos. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es una escanografía, ni siquiera una radiografía, una escanografía que va más profundo y nos muestra cómo nuestra mente, nuestro espíritu y corazón nos hacen ver la condición en la que estamos. El versículo 3, leámoslo de nuevo. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Escuchen la respuesta de Ezequiel. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Qué hubiesen respondido ustedes? Laura, por ejemplo. Qué optimismo. ¿Qué hubiesen respondido? Viéndonos a nosotros mismos, ¿sabes? Tati decía que en su tiempo de ansiedad, ¿qué decía? Que me voy a morir. Ella no veía vida por ningún lado. ¿Cómo estaba? En huesos secos. ¿Y cuántas de nosotros no hemos estado aquí? Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Que depende de la percepción que yo tenga de mí, de mi vida, de la situación que estoy viviendo, de lo que crea de Dios y quién es Dios para mí, asimismo le voy a dar una respuesta a Dios. Porque aquí no se le estaba preguntando a una persona, era el Espíritu Santo que le estaba preguntando
¿Crees que van a volver a vivir? Y cuando el Espíritu Santo te ha preguntado en estos días, ayer y hoy, o en todo este tiempo, ¿tú crees que yo puedo hacer algo con tu vida? ¿Con tu familia? Y ahora, hoy vámonos a irnos solo a nosotras, porque estamos aquí. Dejemos lo que duerman ellos allá. ¿Crees que pueden volver a ser personas vivas? Recuerden, depende de tu percepción, de cómo estés viendo las cosas, de cómo estés viendo a Dios y de lo que creas de Dios, así va a ser tu respuesta. Y la respuesta de Ezequiel fue: tú lo sabes. Yo no lo sé. Tú lo sabes. Y el ejemplo más palpable es el ejemplo de Marta cuando muere Lázaro. El Señor Jesús llega y ella sale y dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué le responde el Señor Jesús? No está muerto, solo duerme. Él vivirá. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día de que todo el mundo resucite. Y luego, cuando ella sale a buscar a María, llegan y se van hasta donde está Lázaro sepultado, y el Señor dice: quiten la piedra. ¿Qué dice Marta? Señor, no muere, ya muere. Lleve. O sea que ya no. ¿Qué le dice el Señor? No te dice. Marta, Marta, ¿qué? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando Ezequiel dice: solo tú sabes la respuesta, él está diciendo: con un corazón abierto, Señor, yo no sé esa respuesta. Yo veo que muerte. Pero tú puedes estar viendo vida en esos huesos. Tú sí puedes estar viendo otra cosa, yo no. Y es mentira la que aquí se pare y diga que en una situación difícil pueda decir: lo primero que veo es vida. Entonces, Ezequiel estaba viendo la realidad. Y a veces nos dicen: es que eso es falta de fe. No, eso es realidad. Tati citaba las palabras del Señor Jesús: en el mundo tendrán aflicciones. Eso es una verdad. Pero hay una gran verdad con esa verdad. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero no podemos darle la espalda ni negar la realidad, como tampoco podemos negar nuestras emociones, los pensamientos negativos que tenemos. No podemos negar las situaciones que vivimos. No podemos decir: estoy en un valle de huesos secos, no veo nada, no encuentro salida. En el corazón de Ezequiel había un anhelo. ¿Sí lo notan? Humanamente no había nada, era imposible. Pero hay un anhelo, dice: oh Señor soberano. Él reconocía quién era Dios. Tú, solo tú, sabes la respuesta. ¿Quién de aquí puede decir que hoy su corazón tiene el anhelo de que Dios sabe la respuesta, aunque esté viendo algo diferente? Mire, vamos a Génesis un momento, por favor. Capítulo 17, versículo 15 al 18, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice: Dios también le dijo a Abraham: tu esposa ya no se llamará Sarai, sino Sara, princesa. Yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. La bendeciré tanto que será madre de naciones y de reyes. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió de pensar
que un hombre de 100 años pudiera ser padre y que Sara pudiera tener un hijo a los 90 años. Por eso le dijo a Dios: sería suficiente con que Ismael contara con tu bendición. Al igual que Ezequiel, nosotros en muchas áreas de nuestra vida, por muchos años, y quizás en este momento estamos viviendo muerte. ¿Recuerdan el significado que ya le dimos a secos? La palabra Yasbet. ¿Qué estamos viendo? Muerte, confusión, vergüenza, fracaso, desesperanza, dolor, ayúdenme, división, ruina, desilusión, culpabilidad, enfermedad, sigamos, soledad, vicios, vacíos, sueños muertos. ¿Cuántas nos hemos enfrentado con sueños muertos? Que dice, eso ya no. Y esa confesión que le hice al principio, de verdad me llevó a un sueño muerto. Y hace 7 años, el Señor volvió a revivir ese sueño. Entonces, hay 2 respuestas ante la misma pregunta: la respuesta de Ezequiel o la respuesta de Abraham. ¿Cuál fue la de Ezequiel? ¿Y Abraham? Y dudó. ¿Por qué? Él tenía una promesa. Y esa fue la segunda vez que Dios se la había dado. ¿Por qué? Porque Abraham se conformó con los huesos secos. Así que ante el recordatorio de la promesa que Dios le estaba dando, la respuesta de Abraham a Dios fue en incredulidad y respondió con desilusión. ¿Por qué? Porque el sueño de tener un hijo con su esposa ya se había muerto. ¿Qué dice él? ¿Podrá un hombre de 100 años y su esposa, que ya tiene la matriz muerta, tener un hijo? Ya él no veía vida. Así que tú y yo podemos tomar esas 2 actitudes: una actitud conformista, incorrecta e incrédula, como la de Abraham, y ojo, que él es el padre de la fe. Pero todos atravesamos nuestros valles de huesos secos. Quizás Abraham dice, bueno, ya con 100 años ya yo soy un caso perdido, ¿no? Y eso ni haciendo lo que, mejor dicho. ¿Y cuántas no hemos pensado de nosotras, ya eso es un caso perdido? ¿O pensado de que la situación que estoy viviendo es un caso perdido? Que ya no tiene solución, que esa persona nunca va a cambiar, que yo nunca voy a cambiar. Que ya me cansé, ¿para qué seguir? Dejemos ahí. Otra, quiero morir. Ya no le decimos, Señor, llévatelo, te lo mando, sino llévame o me voy. ¿Sí? ¿Y eso cuándo pasa? La famosa depresión. Pero a veces ni siquiera estar en depresión nos lleva a decir, quiero morirme. Yo ya no le veo sentido a esta vida. Llevo años, esa es otra, llevo años pidiéndole a Dios por esto y no pasa nada, no veo nada. Si es tu salud, si es tus hijos, si eres tú misma, cualquier cosa, Dios lo puede transformar en algo mucho mejor que lo que estás viendo. Ageo, capítulo 2, versículo 9, en la nueva Biblia, versión internacional, dice: el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera. Y a veces empezamos a, es que antes, y es que cuando yo. Sigue diciendo, dice el Señor de los ejércitos,
y en este lugar les concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Así que el Señor no solo te va a dar una vida mejor, sino que te va a dar ¿qué? Paz en medio de la realidad. En medio cuando tú estás esperando que algo pase con estos huesos. Vamos a avanzar para mirar qué pasó. Entonces, ¿qué necesito hacer para que esos huesos vuelvan a tener vida? ¿Qué necesito hacer para que mis huesos secos vuelvan a tener vida? Y lo primero que estamos viendo, versículos 4 y 5. Entonces me dijo, ¿quién le dijo? El Espíritu le dijo a Ezequiel, ¿cierto? Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Voy a leer. Entonces me dijo, después de hacerle la pregunta y él darle la respuesta, dice, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Lo que necesito hacer es hablarle el mensaje profético a mis huesos secos, y ese mensaje profético lo encuentro en la palabra. ¿Cuál es el mensaje profético que tú te estás hablando? El que estás yendo a buscar cuando dicen, llegó el profeta no sé quién y me corro allá a ver qué me dice. O esto me molesta, cuando alguien llega y me dice, es que necesito que me ores. Y a una persona le dije, espérate, ¿cómo así que necesito que te ores? ¿Yo acaso soy bruja para andar haciendo un rezo ahí raro? No, yo oro por ti, pero yo no. ¿Y han escuchado eso? Sí. Es que yo vengo para que me ore, como si uno tuviera el poder de algo. Entonces el mensaje profético que debes escuchar y debes hablar es el mensaje que el Espíritu Santo te dice a través de la palabra de Dios. Por eso Ezequiel dice, me dijo, así dice el Señor. Entonces, si yo escucho un mensaje que alguien me transmite y ese mensaje va acorde con la palabra del Señor, yo lo puedo creer. Hace muchos años, una compañera de trabajo me dijo, el profeta fulanito me llamó y a las 5 de la mañana y me dijo que yo iba a tener un hijo. Y yo la escuchaba. ¿Y con quién? Porque tú no estás casado. Y ella era cristiana. No, es que si voy a tener un hijo porque me voy a casar. Sí, ya él te pidió matrimonio. No, es que es el mensaje del profeta. Trabajó y trabajó hasta que el novio le pidió matrimonio. Pero cuando le pidió el matrimonio ella estaba embarazada. Y se cumplió el mensaje profético porque él me dijo que yo iba a tener un hijo y que me iba a casar. Cuando la niña nació, al mes estaba separada. Porque el hombre la maltrataba. Todo lo que no fue de novio, lo fue de esposo. Yo le preguntaba al Señor,
¿Cómo hay personas que pueden estar siempre detrás del mensaje de alguien y no llevándolo a tu palabra? Y hay personas, Dios me hablaba esta madrugada acerca de eso, de los profetas falsos, de cómo hay gente por allí que dice, el Señor te dice, pero dice, nunca han estado en mi presencia para saber lo que yo estoy diciendo. Escucha esto. Si yo escucho un mensaje profético y nunca voy a la presencia de Dios y a la palabra de Dios a mirar si ese mensaje es correcto y tomo ese mensaje para mí, estoy en problemas. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 17 al 24. A mí me encanta esta versión de la palabra. Y 17-19, lo voy a leer en la TLA. Está hablando Jeremías. Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece de que Dios ya no puedo, me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. ¿Cuántos han sentido así? Ya Dios no me ama, Dios no se olvidó de mí. Versículos 20 y 24, ahora los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Siempre tengo presente esto y por eso me deprimo. ¿Están viendo de dónde llega la depresión? Cuando estamos viendo huesos secos y estamos como Abraham y no como Ezequiel. Es Lamentaciones capítulo 3, 17 al 24 del 17 al 24. Sigue diciendo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, miren lo que dice Jeremías. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En medio de un momento donde dice que los más tristes recuerdos lo llenan de amargura, que ya no sabe si confiar en esperar en el Señor, que ya no puede esperar nada de Él, que ya está lleno de intranquilidad y que ya no sabe ni qué es la felicidad, dice, algo más me viene a la memoria. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde estaba en la presencia del Señor. Y en el tiempo de los huesos secos que nos van a llegar a todas, en cualquier momento de la vida, o por una cosa o por otra, cuando tú estás en la presencia del Señor, en este valle, el Espíritu Santo te va a preguntar, ¿tú crees que se volverán personas vivas? Y para que yo pueda responder como Ezequiel, tú lo sabes, y como Jeremías estando aquí preso, y decir algo más me viene a la memoria, y digo que el amor de Dios nunca se acaba, y sus bondades se renuevan cada mañana, y Él es todo lo que tengo, entonces voy a esperar en Él. Miren, no sé si decir esto, de pronto voy a meter en problemas. El mensaje profético no es el yo declaro. Eso no es un mensaje profético. Yo decreto, no. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos poder para declarar y decretar.
Y les voy a decir de dónde viene yo declaro y yo decreto. Y lo estábamos hablando esta tarde. Psicología humanitaria. Humanista. Esto viene de un psicólogo, filósofo de la metafísica no me acuerdo del siglo, y él decía que todo lo que yo pensara en positivo lo podía declarar con mi boca y eso sucedería. Y eso es la teoría del pensamiento positivo. ¿Cómo llegó a la iglesia? Con él, en el mismo instituto, estudiaba un pastor. Y ese pastor, que estos dos eran opuestos, porque el uno era ateo y este no, y este pastor, al ver que aquel le seguía a tanta gente, tomó esto, tomó la palabra y la metió a la iglesia. Eso lo pueden buscar, la historia la pueden buscar. Entonces, esa filosofía ya no era el pensamiento positivo, sino que lo llevó el nuevo pensamiento. Y nosotros estamos cayendo en eso. Miren lo que dice Ezequiel. Versículo 4, le dijo Dios que anunciara un mensaje profético a esos huesos. Y le dijo lo que tenía que decir. ¿Y qué dice Ezequiel? Así dice el Señor. No dice yo declaro, dice así dice el Señor. ¿Y qué dice? Lo que dice su palabra. No dice yo decreto, dice así dice el Señor. Jesús nunca dijo yo te digo, dice escrito está. Y eso Dios lo ha trabajado en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por creencias heredadas. Y si yo escucho y estoy en un lugar donde repiten y aparentemente se cumplen las cosas, yo voy a tomar esa. Pero la palabra no me dice, o muéstrenme un versículo en cualquier versión donde diga yo declaro, yo decreto y algo se dio. Entonces, son corrientes filosóficas y psicológicas que no creen en Dios que se han metido a la iglesia. Mónica hablaba algo de esta tarde, cuando preguntaba qué se opone a mi transformación. Entonces, ¿qué necesita escuchar? Yo no necesito escuchar por siempre a otras personas. Yo no tengo que salir corriendo a ver qué me dice fulana, qué me dice el pastor, qué me dice el psicólogo, qué me dice, porque hay un Dios vivo que aprendimos que su Espíritu Santo es una persona y que esa persona nos habla. Entonces, dice, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Ese es el mensaje profético. Pero hay un mensaje. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Y cuál es el mensaje que te puede estar dando tu situación en este momento si estás atravesando por una situación difícil en tu matrimonio? Que me voy a separar, es lo único. Pero cuando el Señor dice, pondré mi espíritu sobre esos huesos y volverán a vivir, te está diciendo tu matrimonio va a volver a vivir. Te está diciendo tus hijos van a volver a vivir. Tu vida va a volver a ser una vida radiante. Tus hijos serán salvos, tu familia será salvo, tu esposo será salvo. Porque la palabra dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es un mensaje profético. Un mensaje profético, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que yo debo hablar.
escrito está. Dice el Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que mi relación con Dios volverá a vivir, aunque yo la vea que me ha alejado, que me ha apartado. Y escuchábamos la carta o el correo que le llegó a Mónica. Por cualquier razón Dios nos va a traer. Si Él tiene un propósito, Él nos va a volver a dar vida. Él dice, escrito está, haré que vuelvan a vivir. Y rápidamente quiero tomar 4 promesas que están en esta palabra que Dios nos está dando para esa transformación que necesitamos, pero en su espíritu. Entonces, Él nos está diciendo que va a volver a darnos vida, pero también nos está prometiendo una vida diferente. Versículo 6. En la Nueva Versión Internacional dice, les pondré tendones. Y la palabra tendones en hebreo es git, que significa correa comprensora. ¿Qué es una correa comprensora? Es lo que permite el movimiento del motor, el giro. Los tendones son la cuerda fibrosa y resistente que conecta nuestros músculos con los huesos y con todas las estructuras para darnos movimiento. Dijimos que los huesos secos nos evitan el avanzar. Y el Señor dice, les pondré tendones. ¿Sabe qué nos está diciendo? ¿Qué promesa nos está diciendo allí? Si la función de los tendones es que yo pueda moverme, ¿cuál es la promesa de Dios? Y que le dé fuerza a mis músculos y a mis huesos para yo mantenerme de pie. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es? Que me dará fuerzas para yo avanzar. No solo voy a avanzar con fuerza. Porque a veces digo, no tengo fuerzas. Y la palabra dice que Él le da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguno. Y que nos dará la fuerza del búfalo. Entonces nos va a poner tendones, ¿para qué? Para resistir. Si yo no tuviera tendones, no estuviera de pie aquí. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Isaías 40:31 en la Biblia amplificada, pero los que esperan en el Señor, que esperan, buscan y colocan su esperanza en Él, cambiarán y renovarán sus fuerzas y su poder, levantarán sus alas y se remontarán cerca de Dios como las águilas. Se levantarán hacia el sol, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, ni se cansarán. Eso es, les pondré tendones. Pero viene una segunda promesa. Haré que les salga carne. Y esa palabra hebrea es basar, que significa estar fresco, lleno, alegre, rosáceo. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Salmo 4:7, me has dado más alegría que los que tienen cosecha abundantes de granos y de vino nuevo. Salmo 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana llega el gozo. Y el Señor nos está diciendo, les voy a poner carne, que les salga carne. Y esa palabra dice alegría. Van a estar frescos en medio de esos huesos secos que ustedes creen que tienen. Van a llegar un momento en que no solo tendrán fuerzas para avanzar y permanecer de pie, sino que también van a estar alegres en medio de la situación que tú veías como muerte. Nehemías 8:10, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Es una promesa de gozo y alegría en medio de las pruebas. Les haré que les salga carne. Es
esa alegría que me hará un testigo de la bondad de Dios para impartir vida a otros. Y yo puedo decir, mira, estoy en la inmunda, pero yo he visto la bondad de Dios y eso me llena de gozo. Y le pueden decir a uno, pero tú ¿por qué estás así? Estás pasando por tal cosa y yo te veo feliz. Es el gozo de Dios. Él dijo que me iba a poner carne. Tercera promesa. Los cubriré de piel. Y esa palabra en hebreo es or. Significa como desnudo. Así que esta promesa es 2 en 1. Para lo que nos gusta el combo. La primera es que estaremos desnudos delante de Dios como al principio de la creación. ¿Se acuerdan lo que significa secos? Una de las definiciones, que es vergüenza. Y al principio de la creación, ¿cómo estaban? Sin vergüenza. Sin vergüenza. Estarán delante de mí, libres de toda vergüenza. Sin culpa, sin condenación. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 1:8. Y la segunda promesa en esa, que es el combo, la encontramos en la función de la piel como tal. ¿Y cuál es la función de la piel? Protegernos. Proteger al organismo de los factores externos. Esa es la función de la piel. Y esa promesa es que el Señor nos va a proteger y nos va a defender de cualquier cosa que se levante en contra de nosotros. Y lo dice el Salmo 34:7. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Pero aquí hay una condición. Rodea y defiende a todos los que le temen. Y como decía Mónica ayer, usamos palabras, la palabra para cualquiera, y la palabra no es para cualquiera. Condición: le temes a Dios, Él va a enviar a tu ángel, a su ángel, a defenderte y a protegerte. Les dejo Isaías 41:10 al 13 y 41:10 al 13. Cuarta promesa: les daré aliento de vida. Juan 7:37 al 39 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces, si el Espíritu no está en mí, yo no tengo vida. Romanos 8:11, Nueva Biblia Viva, dice: y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos. Y termino con esto. ¿Qué pasa cuando escucho el mensaje de Dios? Versículos del 7 al 10 de Ezequiel 37 que estábamos leyendo. Dice así: así que yo anuncié. ¿Quién va a hablar ahora? Ezequiel. De algo que escuchó de Dios. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. Tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba,
vi que se formaron músculos y aparecieron carne sobre sus huesos, sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, escucha, promesas cumplidas, pero falta algo. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y era un gran ejército. Tú y yo podemos tener tendones, piel, músculos y ser un montón de personas muertas, con promesas cumplidas, pero sin vida. Ojo con eso. No porque se te está cumpliendo una promesa quiere decir que tienes la vida, que es el Espíritu Santo. Y para esto, yo necesito obedecer lo que Dios me está diciendo. Lucas, y con esto termino, Lucas 11:13. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Aquí lo dice el Señor Jesús. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. ¿Cuántas de las que están aquí dicen, yo tengo promesas cumplidas o tengo promesas por cumplir? Yo he sentido que el Señor me ha dado fuerzas para continuar, pero en realidad a veces siento que no tengo vida. Si tú eres de esas que te conformas como Abraham, quédate sentada. Pero si eres de esas como Ezequiel que dice, estoy viendo una realidad y no tengo una respuesta a lo que yo estoy viendo, pero sé que Dios sí la tiene, ponte de pie. Y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu venga a tu vida. El Señor habló con Ezequiel. Tú no necesitas que ninguna de aquí te diga nada en este momento. Necesitas que el Espíritu Santo hable a tu vida. Necesitas escuchar el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti. Quizás en la mañana el Señor habló a algunas de ustedes por medio de nosotros, pero Él hoy quiere hablar contigo y te quiere preguntar, ¿crees que será posible que esos huesos se conviertan en personas vivas? Y quizás tú ya no estás como huesos secos, ya tú eres una persona formada, pero te falta el aliento de vida. Y el Señor dice, pídeme mi espíritu y yo te lo daré.